Hola amigos, un gusto en saludarles, bienvenido una vez más al programa Despertando la Verdad. Y estamos hablando de las crisis, y en esta oportunidad vamos a hablar, mejor dicho Daniel nos va a hablar acerca de la crisis de un hombre muy importante en la Biblia, tan importante que de él, de su genealogía, nació nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Y él tuvo que atravesar una crisis y le podríamos llamar la crisis de la persecución de David. Daniel, muy bienvenido, muchísimas gracias y el tiempo es tuyo. Gracias, muchas gracias. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes y veníamos meditando acerca de lo que es una crisis y de lo que Jesucristo nos dice de confiar en Él en medio de la crisis. Y en la Biblia vemos distintos hombres y mujeres que pasaron por diversas crisis. Y vamos a ir viendo algunos de ellos como ejemplo y que nos sirvan también a nosotros y a ustedes como ejemplos para poder seguir, ¿no es cierto? Y el ejemplo que vamos a tomar hoy es el ejemplo de David. David fue un hombre que se encontró, dice allí la Biblia en 1 Samuel, huyendo del rey Saúl, se escondía en las cuevas del desierto, iba de un lugar al otro. Saúl buscaba su vida para matarle. Tal es así que la Biblia dice que lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y algo hermoso para pensar es que en medio de la crisis que David estaba atravesando, en medio de la angustia que David estaba atravesando de que el rey con todo su ejército buscaran su vida para matarle, Dios estaba escondiéndolo y dice que Dios no lo entregó en sus manos. Y algo hermoso que vemos es que en el medio de la crisis, Dios estaba en control de todas las cosas. En el medio de la crisis de David, Dios estaba en control. Y tal es así que él en uno de los salmos escribe en el Salmo 54, versículo 4, dice, Salmo 54, versículo 4, dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y quiero dejarte esta frase, Dios es el que me ayuda. Qué hermoso es pensar que en medio de la crisis, quizás estés atravesando una crisis, y no es lo mismo atravesar una crisis con Dios en la vida que sin Dios en la vida. Por eso te invito a que si no tenés a Dios en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón, que puedas recibirlo, que puedas abrazarte a la fe de Jesucristo y que pueda ser Dios el que te ayuda en medio de la crisis, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Es Jesucristo aquel que quiere ayudarte. Lo hizo conmigo, lo hizo con Nicolás, lo hizo con cada uno de aquellos que tenemos a Jesucristo. Atravesamos pruebas, atravesamos dificultades, pero Dios es el que nos ayuda. Dice en el Salmo 56.3, mientras huía David de Saúl, dice el mismo salmista, David dice en el Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti, Dios, confío. En el día que temo, yo en ti confío. Que puedas confiar en Dios, como lo hizo David, que puedas confiar en Dios en medio del momento de crisis que estés atravesando. Y si no lo estás atravesando, quizás cuando venga la crisis, que puedas confiar en Dios. Muchísimas gracias Daniel, y estaba pensando en lo que Dios dice acerca de David. Dios dice de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es por eso que Dios no lo entregó en manos de Saúl, de su perseguidor. Tal vez tú estás sufriendo algún tipo de persecución. Y si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes a Dios en tu vida, si obedeces a Dios y a su palabra, seguramente que la crisis de la persecución, cualquier tipo de persecución que sea, no va a llegar a ti. Pero lo importante es que tú puedas ser como David, conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo una persona es conforme al corazón de Dios? Bueno, cuando una persona reconoce en primer lugar que es un pecador, que está condenado, que está perdido, que está destituido de la gloria de Dios, reconoce su pecado, lo confiesa a Dios y después invita al Señor Jesús a entrar en su corazón y le dice, lávame con tu sangre, con la sangre que Él derramó en la cruz. Entonces esa persona que
toma esa decisión, que confía en Dios, que le cree a Dios y cree en el Señor Jesucristo, es una persona conforme al corazón de Dios, porque es importante serle obediente a Dios. Por eso te quiero invitar para que tú también puedas pensar en esto de que Dios dice de David, que era conforme al corazón de Dios. Dios dijo, me buscaré un hombre conforme a mi corazón, habiendo desechado al rey Saúl, quien era el que perseguía precisamente a David. Amigo, te invito para que puedas ser una persona, un hombre, una mujer, un niño, un adolescente conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Recibe a Jesús como tu Salvador personal. Si necesitas ayuda espiritual, si quieres hacer alguna consulta, los números de contacto están saliendo al pie de la pantalla. Que Dios te bendiga ricamente y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.